buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En este programa ya número 21 nos toca analizar un empate a cero entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Burgos que se dio el pasado sábado. Y para ello, como siempre, para desgranar toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, está con nosotros Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Boh, ¿Cómo estoy? Hoy estoy, mm, vamos a decirlo bonito, irascible, ¿no? Que es como la manera light de decir muy cabreado. Pero no estoy cabreado con el equipo, ni mucho menos con Luis García. Estoy cabreado por, tras el empate, se han apuntado las críticas hacia la cabeza fácil, por parte sobre todo de la afición y de la prensa. Yo creo que esto invito que espero que siempre lo hagan, que estén hasta el final del programa, en nuestro apartado de nuestro debate, pero les invito a que hoy especialmente pongan la oreja y se sienten a escucharlo porque será bastante interesante. Sí, la verdad que lo estaba pensando ahora mientras preparábamos el guión del programa y demás, que creo que es de los programas en los que más tenemos que hablar, de los más calientes. Al final, cuando hay una mala racha, siempre hay muchos temas de los que hablar y demás. Pero me parece un programa bastante interesante para intentar analizar todo, bueno, como siempre hacemos, desde una perspectiva un poco más distanciada a lo que es el aficionado más puro, más solo aficionado, ¿no? También al final nos tenemos que poner en esa parte más Más de profesional. análisis, como decimos. Sí, un poquito más profesional, obviamente, sin esconder, pues, que nos afecta y nos importa lo que pase Exacto. en la Unión Deportiva Las Palmas, obviamente. Y como dices, vamos primero a analizar todo lo que fue el partido, ese empate a cero contra el Burgos, digamos, encapsulándolo dentro de esos 90 minutos y, por supuesto, una segunda parte en el que el debate, pues sí que analizaremos no solo este partido, sino todo lo que viene haciendo la Unión Deportiva Las Palmas de aquí para atrás, los temas pues de análisis y de debate que están sobre la mesa, ¿no? El tema de Luis García, toda esta racha del inicio de 2026. También, si tenemos tiempo, hablaremos un poco eh, De de esta este ola, ¿no? movimiento, ¿no? Sí, Movimiento de este ola. movimiento que hubo el fin de semana con respecto a alrededor de este acta de levantar la curva, de intentar un poco que la animación del estadio vuelva a ser un poco lo del antiguo insular. Pero bueno, eso como digo, si tenemos tiempo, porque hay bastante actualidad y bastante debate en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Para empezar, en cuanto al partido solamente, ¿con qué titular nos dejarías para ir abriendo boca un poco? Si el partido se juega 10 veces, no queda 0-0. En el undécimo partido, por así decirlo, sí queda 0-0. Si lo volvemos a repetir, otras 10, me niego a creer que el resultado sería el mismo. Pues totalmente, iba por el mismo sendero, y además lo compartía en redes estos últimos días. En otro momento de la temporada, si este partido llega a caer o llega a producirse en noviembre, en diciembre, todos hubiéramos tachado este partido de accidente, de que el balón no quiso entrar, de que hubo un portero enfrente, que ahora lo hablaremos, en un estado de forma espectacular en este partido. Y como digo, para mí es más un accidente que se multiplican las consecuencias por todo lo que se ha hecho de aquí para atrás en este mes de enero, sobre todo. Pero, repito, y como bien dices tú, me parece más accidente que realmente mal partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, sin quitar que hubo ciertas decisiones, ciertas acciones, ciertos momentos en los que quizás el equipo no estuvo del todo fino. Lo analizaremos ahora, como siempre, en profundidad en este tiempo de análisis que siempre tenemos. Déjame antes recordar, Miguel, que nos pueden seguir en @horaud barra baja podcast en Twitter, también en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles personales, @migueljs98 y @sergiodm con doble S y doble I. Y que cada martes subimos nuevo episodio, tanto en YouTube como en las plataformas de audio, y que creo que esta semana más que nunca invitamos a todos a que nos dejen sus reflexiones sobre los temas que vamos a tratar en el podcast, tanto sobre el partido, que es lo primero que vamos a analizar, sobre ese empate a cero contra el Burgos, como también sobre todo el tema que vamos a hacer después en el debate, en torno a Luis García, a la figura de Luis García y a todos los temas que están sobre la actualidad amarilla, como decimos. Así que, mm, como en todo
los episodios, pero creo que hoy más que nunca, eso, invitamos a que los oyentes pues nos dejen sus comentarios. Yo creo que la forma más fácil o la que todo el mundo puede acceder es a través de los comentarios de YouTube, pero también en iVoox o en Spotify nos pueden dejar comentarios y los repasamos y los analizamos la semana que viene. Así que nada, dicho esto, pasamos ya a ese tiempo de análisis del Unión Deportiva Las Palmas 0, Burgos 0. Pues entramos ya en este tiempo de análisis de lo que fue el partido del pasado sábado, ese, como ya hemos dicho, empate a cero entre Las Palmas y Burgos. Y Miguel, empezamos como siempre, como todas las semanas, con una alineación en la que hubo cuatro cambios, dos de ellos entraban de cajón, los dos centrales, Mica y Barcia que volvían después de sus respectivas sanciones. Se quedó fuera Jonathan Viera por un tema personal, fue padre durante la semana pasada y entró en su lugar Pejiño y también, pues bueno, Kirian volvió a ser suplente y entró Loyo Diz, que bueno, después de ese descanso, podríamos hablar, de la semana pasada contra la Real Sociedad B, pues el francés volvió a ser titular. No sé qué te pareció un poco esos cambios, ese movimiento que hizo Luis García en el inicio de, bueno, en la alineación. Creo que volvimos un poco o retrocedimos hace unos meses a la alineación que más o menos se estaba empezando a perfilar, perdón, que era la favorita de esos meses de noviembre, ¿no? Por ahí, que ya como parecía que Luis García estaba empezando a encontrar su tecla. Pero se nota que estamos en versiones diferentes, ¿no? Cuando este tiempo atrás veíamos a Pejiño, lo veíamos por banda derecha y con mucha más confianza, ¿no? Creo que Pejiño ahora mismo está otra vez en ese bajón, en ese bajo de rendimiento que no se le está dando, no tiene feeling. Y en cuanto a lo Yodí, me pareció, mira, a una semana o dos después lo analizo como, oye, has tenido un mal partido, paramos, no pasa nada, por así decirlo, un mini reset y vuelves a la titularidad. Pero que vuelva a la titularidad no significa que no me deje de sorprender. Yo ahí pensé que estábamos ya en una apuesta por Kylian, pero no. Lo volvió el centrocampista francés y como capitán al 11. Y respecto a lo de la pareja de centrales era obvio. Pero después lo hablaremos y no sé si tú estás conmigo. Creo que Barcia está defensivamente poquito lejos de su punto óptimo, tío, o de lo que nos tiene acostumbrados. Creo que Mika vuelve y vuelve más o menos como siempre, pero Barcia le noto defensivamente un pelín blando aún. Sí, a ver, lo de Mika yo creo que al final no tiene tanto impacto en lo defensivo, que también lo tiene, sino más bien en lo que aporta en lo ofensivo, y eso no hay ningún central en Las Palmas que ahora mismo lo iguale. Lo de Barcia a mí me pareció que hizo un partido correcto, sin mucho trabajo, ahora lo hablaremos, es cierto. Eh, pero bueno, quizás no está brillando tantísimo como al inicio de la temporada, y ahí sí que estoy de acuerdo. Eh, en cuanto a lo de Pejiño y lo Yodí, yo creo que lo de Kirian va a ir entrando poco a poco y va a ir alternando suplencias con titularidades. Yo creo que entra dentro del proceso normal y además le dio ese descanso, como decía lo Yodí la semana pasada, y para que esta semana volviera el francés al once titular. Y lo de Pejiño, y pasamos a este segundo punto, creo que viene un poco eh, por el planteamiento que hace Luis García del partido. Eh, Se notó, yo creo que este partido se vio más descarado que en otras ocasiones, esa salida de tres centrales, con Clemente mucho más cerrado, más cerca de Mica y de Barcia, y por eso jugó Pejiño para tener un jugador a pierna natural por esa banda izquierda, con Marvin con mucho vuelo por la banda derecha, un Marvin que sumaba sus 100 partidos este fin de semana. Y luego, pues hay una especie de triángulo, ¿no? Entre Amatucci, Loyodis y Manu Fuster. A mí me gustó el partido de Manu Fuster, lo vi A con mí también. bastante suelto en la media punta, apareciendo bien entre Sí, líneas. Me pareció un partido bastante bueno de Manu Fuster. Y luego, pues creo que por primera vez en la temporada, una doble punta bastante marcada con GC acompañando a Ale García ahí en la punta del ataque. Es cierto que en defensa. Volvimos a ver ese 4-4-2 más habitual. Ale García volvía a la banda derecha.
Igual Clemente se ponía de lateral izquierdo habitual, pero creo que en fase de ataque, que durante sobre todo la primera mitad, Las Palmas atacó durante muchísimo tiempo, esa especie de 3-5-2 bastante marcado. En el que Las Palmas intentaba sobre todo darle mucho vuelo a los extremos, creo que ni Marvin ni Pejiño estuvieron, y como bien decías, con la presencia de Pejiño, no estuvieron del todo finos, del todo acertados para conseguir esas superioridades por banda. Pero no sé, ¿qué te pareció ese movimiento en el sistema o ese pequeño detalles, esos pequeños cambios? Fíjate tú, creo que el 3-5-2, que como bien apuntas en ataque, favoreció o vimos o nos hizo ver una mejor versión de Marvin, pese a que no fue el partido de su vida, pero creo que incidió bastante por la derecha y de manera correcta. Todo lo contrario que venía en contra la Real Sociedad B, que para mí fue un partido tirando a malo del lateral de Las Palmas. En cuanto a Pejiño, es que me cuesta ver, y ahora voy con la doble punta, en cuanto a Pejiño me cuesta ver que ahí sea fundamental, porque creo que perdemos una faceta de Pejiño que es la de, como llegó el gol del Valladolid en Pucela, de encarar, picar hacia adentro y probar fortuna a portería. Eso ahí no lo ves. En su lado natural, que sería la banda izquierda, ahí no lo ves. Y creo que en cierta manera, aunque apuestes, y voy con la doble punta por Ale García, aunque para mí se escoraba demasiado, o sea, caía, solía caer mucho en banda, entonces ese estaba con Sí, a ese... ver, sí, Dime, dime. sí, yo entiendo, al final era un movimiento un poco de arrastre, ¿no? De un Ale García que partía de banda derecha y acababa los ataques en el centro, en el, a- cortando hacia el centro para que entrara Marvin por esa banda derecha intentando tener esa profundidad, pero es cierto que en momentos del partido Ale García se tiraba a la banda y se quedaba en la banda, está claro. Pero se tiraba casi por naturaleza propia, porque es que Sí, sí, sí. su ADN futbolístico te dice que le gusta más estar pegado a las líneas de cal que pegado o como una referencia clara en punta. Por eso creo que la buena noticia fue que para mí encontramos el hábitat donde Fuster está más cómodo o hace brillar más la versión de Fuster que todos esperamos y que el propio jugador también, pero creo que pierde eh, unos pros de Pejiño tirando en izquierda y tienes muchos contras de Ale García escorándolo en la derecha o esa punta hacia la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Y te lo traduzco, que para mí Pejiño va mejor en banda derecha, le restas a Marvin, eso sí, pero Ale García, donde yo creo que tiene que volver tarde o temprano, es a ese costado izquierdo, que es donde en el inicio liguero no, nos dejó prácticamente, bueno, prácticamente no, nos dejó su mejor versión. Sí, total, o sea, yo creo que es más esto por el planteamiento Sí, que sí, quería hacer Luis García, ¿no? Al final, el Burgos en un 4-4-2 defendiendo en un bloque muy, muy bajo en la frontal del área. Al final lo que pensaba o lo que intentó Las Palmas y lo que planteó Luis García es ese juego por dentro de juntar a los dos mediocentros, a Fuster, e involucrar también a los dos delanteros en ese juego y luego darle amplitud por las bandas tanto con Marvin como con Pejiño. Y se me ocurría tanto durante el partido como ahora preparando este episodio que contra... Es que no me acuerdo qué partido fue, lo estaba buscando, pero alabamos la última intervención de Cristian Gutiérrez contra el Depor. el Depor, en casa. Sí, exactamente. Que dio amplitud por banda izquierda porque tuvo que suplir a Clemente que estaba sancionado. Si lo que estás esperando es un partido de buscar esa amplitud por banda, de tener, digamos, a dos jugadores a pierna natural y demás. Yo hubiera apostado en lugar de Pejiño, que como dices tú, quizá brilla más por la derecha y luego es un jugador muy intermitente. Yo hubiera apostado por un Cristian que ese recorrido en banda izquierda creo que lo tiene y que puede hacer, o podría haber hecho una buena actuación viendo lo que hizo contra el Deportivo. Pero está claro que Cristian, que no pasa de los 400 minutos esta temporada, pues no está teniendo la confianza de Luis García. Sí, quizás vemos a Cristian o quizás el Mister ve a Cristian más seguro o donde menos la liga, por así decirlo, en una defensa de cuatro donde la tarea que tiene, pues si puedo subir, subo, si no, pues me quedo atrás tranquilamente. Más que, por ejemplo, que creo que la primera, eh, mm,
la primera o la segunda vez que aparece Cristian en el 11 o en juego fue de interior o de extremo por delante Sí, no, de Clemente y fue, eh, para mí no fue gran cosa ahí de esa posición. pero claro, claro, no, sí, el primer partido que juega, creo que además es el primer partido contra la Andorra, juega ahí de extremo izquierdo con Clemente por detrás. Pero yo creo que como plantea el partido Luis García en este partido, eh, creo que el perfil de Cristian encaja bastante bien, ¿no? Siendo ese carrilero casi por la banda Puede izquierda, ser. teniendo toda la banda para él, porque Clemente no subió tanto como en otros partidos, se quedó mucho más centrado y mucho más atrás. Pero bueno, un simple apunte que tampoco. O sea, si hubiera pasado, quizás hubiéramos visto una mala versión de Christian, o bueno, al final estamos aquí un poco lanzando cosas al aire que no ocurrieron. Em, lo que sí ocurrió, y como decíamos antes, fue el guión que un poco todos esperábamos, fue un Burgos muy atrás, defendiendo un bloque bajo, y una Unión Deportiva Las Palmas con mucha posesión, y que en la primera parte, hay casi como un ataque de rebeldía en los que en 3 4 minutos tiene 3 ocasiones súper claras para adelantarse en el marcador, y una primera parte en general en la que fue de dominio aplastante, me parece, de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo sin sufrir en las contras del Burgos que durante los primeros 45 minutos casi que no encontró esos contragolpes. También es que el Burgos no tenía los efectivos que podían tener otros rivales que ya nos han hecho daño ahí. Pero, por ejemplo, para mí aprendió la Unión Deportiva Las Palmas de situaciones anteriores, donde ese bloque bajo con las líneas tan juntas como las tenía el Burgos, nos enfocábamos en elaborar por dentro, filtrar pases por dentro, ¿no? Y aquí desde primer momento entendió muy bien Luis García y el staff técnico que había que ensanchar el campo. De ahí ese protagonismo que en la primera parte yo es que la mayoría de las ocasiones de peligro las recuerdo o a balón parado, que hablaremos, o por la banda derecha. O sea, para mí, pues, si esto fuera una balanza, se desequilibró hacia el costado derecho, donde apareció bien los Marvin, algún centro lateral, Ale García por ahí también, Fuster cayendo por esa zona, ese carril del 8. Ahí creo que así aprendió, sí supo decir, hostia, en otros partidos nos hemos liado por aquí, vamos a tener una lectura clara ante este tipo de rival. Y como decía, Sí, dime, dime. sobre todo sabiendo acumular 2 3 pases por dentro, pues ese Amatucci Fuster o Amatucci GC, Fuster tal, y a la que daban 2 3 pases ya buscaban rápido la banda, el abrir, el Exacto. descargar el juego, que creo que hubo por momentos en los que sí hubo ese ritmo de combinaciones altos que fue positivo para mover al Burgos, y creo que en otros momentos se atascó un poco las palmas. Como decías tú al principio, creo que también fruto de que hay bastantes jugadores en esa zona del campo que no están a su mejor nivel de la temporada y por tanto, pues por ahí llega ese atasco un poco que estamos viendo no solo en este partido, sino en todo este inicio de año. Además, aunque por ejemplo tú te empeñes en que estos son mis 11 jugadores, Ale García, cuando juegas con Ale García y con Pejiño, no son jugadores donde brillen en bloques bajos. Si, por ejemplo, tenemos un Valladolid, por qué le marca Pejiño al Valladolid? Porque había muchísimos espacios y muchísimos al contragolpe. ¿Por qué Ale García le marca al Córdoba, no sé, a los que haya marcado? Por lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que aclimatarlos a un hábitat donde evidentemente no van a brillar. Y pese a ello tenemos que intentar sacar pues el jugo de la naranja lo máximo que podamos. ¿Cómo? Como tú bien dices, dos, tres toques, una descarga clave para abrir en banda y que llegue un centro lateral. O bien, y a este punto voy, que para mí aquí estaba el partido en el juego aéreo, tío. Ante un bloque tan unido, el balón parado se pintaba clave. ¿Qué pasa? Que te topas con Cantero, que no me salía el nombre, con el portero del Burgos, que tuvo, si no es de las sus mejores actuaciones de la liga, pues cerca estuvo. O sea, para Sí, mí sí, era un total, o sea, es sinónimo del que Cádiz. Se nos atascaba el partido y el gol llegaría con el gol con el balón parado. Pero en esta vez no sí, llegó. sí, Contra el Cádiz sí, esta vez no llegó. exactamente, total, o sea, al final. Como dices, creo que el balón parado iba a tener un peso importante y lo intentó Las Palmas y tuvo varias ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte. Y si no era eso, era una jugada brillante de triangulación
que la tuvo, por ejemplo, con ese palo de Fuster que luego Pejiño pega un tiro a que Uf, se iba por saque de banda casi. Eh, pero bueno, en esos, ese, del minuto 24 al 27 tiene esas tres oportunidades muy claras Las Palmas, mm, en los que se puede adelantar, el balón no quiso entrar. Y yo creo que en el resto de la primera parte mm, volví a ver a esa Unión Deportiva Las Palmas que apretaba arriba, que no dejaba que el rival saliera, que cortaba rápido los contragolpes y que, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, sin ir más lejos, de que la Real Sociedad con dos, tres pases conseguía ganarle la espalda muy fácil al equipo, salir rápido, contragolpeó muchas veces la Real Sociedad. Y parecía que Las Palmas un equipo frágil. Creo que en este partido volvimos a ver síntomas de una recuperación, de una mejoría y de esa Unión Deportiva Las Palmas que presiona el campo rival cuando pierde el balón, que no deja al contrario salir y que al fin y al cabo, pues sufre poco en defensa, como sufrió al inicio o en la primera vuelta con esos 13 goles en contra. Y vimos como en este partido, por ejemplo, se volvió a dejar la portería a cero. Y, por ejemplo, el primer tiro en las estadísticas del Burgos es en el minuto, en el segundo minuto añadido de la primera parte. Y es un tiro que es bloqueado por los centrales en la frontal del área. Por tanto, te explica que en la primera parte la Unión Deportiva Las Palmas consiguió pues que el Burgos no transitara y casi que llevara el dominio completo del partido, al menos en la primera parte. eso tiene una palabra, Sergio, y es el orden. O sea, la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García se rige por el orden y fue una versión muy reconocible que es la que nos hizo, pues, hace un mes y medio atrás, posicionarnos ahí como candidatos al ascenso directo. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está lo diferente? Que este bloqueo mental, esta mala racha, hace que este mismo guión de primera parte, este mes y medio, 2 meses atrás, se iba al descanso uno con probablemente un 2-0, un 1-0, y ya matabas o dejabas que corriese el reloj en la segunda parte y aquí no. Entonces ahí está Y el total, cambio. y totalmente merecido ese 1-0, 2-0. O sea, Sí, sí. no ha habido partido con ocasiones más claras que esta en ningún momento de Las Palmas. No, yo Eh, cuento, mira, la eh, de Fuster, una, Pejiño, la de Pejiño no te la cuento porque es que el disparo fue nefasto. La sí, sí, pero de... bueno, es la misma jugada. Sí, pero bueno, es la misma, venga, uno y medio, creo que fue Barcia, ¿no? La mano abajo que se topa, pero en la misma jugada tienes un tiro de Clemente, el... que es... Sí, no, y ese córner de Barcia que remata viene de que Las Palmas roba en el centro del campo, Fuster se la deja a GC, que la abre un poco a Ale Ale García y García. Ale García y la para el portero. Es verdad que va el tiro a las manos, pero es una ocasión dentro de lo que cabe bastante, bastante clara que con un disparo mejor hubiera puesto en más aprietos al portero del Burgos. Por tanto, es que te digo, en ese lapso de 3 4 minutos, porque es que son 3 4 minutos, hay tres y media, pongamos, ocasiones claras de Las Palmas. O sea, que es que... Que si sacamos una media sería irte con 2-0 al descanso. Sí, sí. Y lo que me refiero es que quizás en otros partidos Las Palmas no las ha tenido tan claras y las ha metido. No, no, es tal cual. No sé, no... O ha tenido una y la que tiene es gol. O sea, es que esto consiste el Exactamente, fútbol también. exactamente. Aunque, Y, como te digo, y, y por creo más que lo que intentamos, Sergio, no siempre más nos hará marcar. Y es que el ejemplo es el del Burgos. sí, sí, sí. Y no solo lo que dices, esto es el fútbol, sino que además creo que Las Palmas lo ha multiplicado, es decir, ha dependido en muchos momentos de dejar la portería a cero y aprovechar las que tienes, y siempre, yo al menos me voy a los dos mismos ejemplos. El 0-0 contra el Sporting de Gijón, en un partido en el que no sufres nada en defensa, pero no tienes esa picardía o ese Esa mala leche, punto sí, sí. dulce, sí, para crear muchas ocasiones de peligro. O por ejemplo el 1-0 que ponías antes del Cádiz, que ganas con un gol a balón parado en el último minuto, después de dar todo el partido con la posesión, pero sin casi crear ocasiones. Mm, Al final en este partido se da un poco la vuelta a la situación. Creas bastantes ocasiones de peligro, de poder llevarte el partido, pero no tienes ese acierto, o el portero rival tiene ese acierto para dejarte a cero. Pero es que en cuanto a la defensa, que es que llevábamos 5 partidos seguidos encajando gol, vuelves a tener otro partido en el que sufres muy poco, el Burgos te llega muy poco, mm. y vuelves a dejar la portería a cero, que al final ha sido el hecho o lo que ha hecho que Las Palmas esté arriba, esa portería cero constante. Por tanto, este equipo no ha sido
no está arriba porque meta muchos goles o porque genere muchísimas ocasiones de peligro. El equipo está arriba porque encajaba muy poco y aprovechaba las que tenía. A partir de ahí, pues luego en el tiempo de debate analizaremos más cosas fuera de este partido, pero es que este partido en concreto es el mismo guión que el de otras victorias que ha tenido Las Palmas, pero el balón no quiso entrar. Y te diría más, es el partido en el que más ocasiones claras ha tenido Las Palmas que en toda la temporada, diría. Sí, mira, tengo aquí el iPad delante con las estadísticas y dice, en los 90 minutos, obviamente, aunque estamos hablando de la primera parte, pero me voy al partido general. Las Palmas tuvo un total de 16 disparos totales por 5 del Burgos. Las Palmas tuvo 6 tiros a puerta por uno del Burgos. ¿Qué pasa? Que aquí ahora, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, aunque estos números son demasiados, para mí Las Palmas no gana por su segunda mitad porque creo que, no, por así decirlo, aunque no me gusta, no va a matar al toro. No me gusta la tauromaquia, pero no va a matar al toro. Si no, sigue, si optó por seguir toreándolo, pero no fue a darle la estacada. Ahí para mí no ganó los 2 puntos eso Las Palmas. Totalmente. Pasamos ya a esa segunda parte. Eh, mm, Primero, creo que de inicio, y es algo que sí que vamos a, sí que, al menos por mi parte, voy a empezar a criticar un poco al banquillo y a Luis García, que está siendo el punto de las críticas, pero yo no entiendo el cambio de banda de Ale García y Pejiño al inicio de la segunda parte. Creo que lo que hace es embotellar al equipo, porque al final son dos jugadores que empiezan a jugar a banda cambiada y a irse hacia el centro. Y luego el tema de los cambios. A mí me dejan bastantes dudas los cambios y lo que están aportando los nuevos fichajes. Eh, y te pongo dos cosas distintas. Por un lado, la salida de Amatucci, que la entiendo por la tarjeta amarilla que tenía y Sí, porque al final esperas que el Burgos empiece a contragolpear mucho. Pero creo que a partir de la salida de Amatucci, Las Palmas pierde equilibrio en el centro del campo y el Burgos consigue empezar a encontrar huecos para contragolpear más. Y de ahí, por ejemplo, lo que hemos venido diciendo de que en el mercado hacía falta un medio centro o que yo le hubiera dado para mantener ese equilibrio, la opción a Iñaki antes que a Kirian. sí. Pero bueno, eso lo O podemos sea, lo analizar más después. parecido a un stopper sería en el banquillo Eh, salir a Kirian. Salir Iñaki y no Kirian. Exactamente, porque creo que se notó bastante que una vez estaban Kirian y Loyodis compartiendo el centro del campo, el Burgos empezó a contragolpear y a encontrar más espacio porque no estaba ese jugador de contención en el centro del campo. A mí al menos Totalmente. me Sí, sí, pareció sí. eso. Es así. Y luego el tema de la aportación de los otros cuatro jugadores que entraron, que son los cuatro fichajes, que con sus más y con sus menos, la verdad que al menos hasta ahora, cada vez que han entrado, excepto Pedrola al día del Zaragoza, no han mejorado o incluso han empeorado al equipo. Yo para mí dentro de los cuatro quizás le doy el 5 raspado a Stanis. Creo que es el de los cuatro el que más picardía o más claridad tiene en lo que se le pide, que por ejemplo en su rol creo que es el extremo con más desborde y desequilibrio, con balón. Y entendía, por ejemplo, que Stanis entrase por Pejiño. E incluso es más, si me dices que sale en la segunda parte Ale García en derecha y Stanis ya del tirón en la izquierda, te lo hubiera comprendido también y te lo hubiera comprado. No hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que volvemos a ver. Mm, Mira, te pongo el caso de Iker Bravo. Antiguamente GC o el GC joven era este delantero que se fue hacia el centro de área, que sabía cómo se curtía a los centrales. No. Pues yo veo un mini GC en Iker Bravo. O sea, no es para jugar él solo como referencia arriba, es que no lo es. Él necesita estar acompañado y lo volvemos a decir una semana más, pero tal y como necesitaba sentirse acompañado Jesé en su momento cuando salía desde banda y se iba asomando poco a poco al área como ariete. Todo esto lo ha ido ganando Jesé con el tiempo. Pues si tú crees que tu alternativa o tu referencia en punta tiene que ser un jugador acostumbrado y que se siente cómodo con una doble punta o siendo un segundo delantero, hay un error de base ahí. O un error o que está enfocado en querer que Iker Bravo sea tu máxima referencia cuando sinceramente creo que no lo va a conseguir.
No, 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 o sea, totalmente. Además, los minutos que ha entrado se le ha visto que no termina de entrar en el equipo, de entender los movimientos que tiene que hacer, posiblemente por lo que dice, quizás no es un punta para jugar solo o para jugar en este estilo de juego. Es que el otro día creo que miraba que en los 20-25 minutos que jugó, entró en el minuto 63, eh, casi media hora, hace 4 toques de balón durante el partido. Es decir, Sí, sí. su aportación a los juegos, y más allá de eso, no hace tampoco movimientos típicos de arrastre de un delantero para abrirle hueco a sus compañeros y demás. mm, Está dejando bastante a deber Iker Bravo. Y con el tema de tanto de Miyashiro como de Benedetti, es lo que decía la semana pasada. Al final ellos vienen, además de dos ligas que se juegan en año natural, es decir, que se juegan de enero a diciembre, vienen de su periodo de vacaciones y por tanto ahora están en su momento de pretemporada los dos. Entonces, Ya, pero Miyashiro repito, le ves con lo algo del... más, ¿no? O sea, yo es que Benedetti, tío, no. No, Benedetti, exactamente, sí. A Miyashiro se le ve, sí, que intenta, que tiene ese Un poco más deporte, de esa chispa, pica. ¿no? Le veo yo al Sí, sí, japonés. sí, sí. Pero dentro de eso, creo que están en su momento de pretemporada, aparte de la pretemporada, adaptarse a un estilo de juego nuevo, a un país nuevo, a todo nuevo. Repito la frase que decía la semana pasada, al final estos dos jugadores, incluso creo que Iker Bravo también, y Stanis, que no estaba teniendo muchos minutos, están viviendo su propio agosto-septiembre, pues en enero y febrero, y al final eso creo que le está viniendo, le está restando a Las Palmas opciones, porque no están en esa dinámica o están en esa rueda del resto de jugadores, del resto de sus compañeros. Eh, y bueno, yo creo que a raíz de esos cambios y de que Las Palmas eso, de que los cambios no consiguen cambiar mucho, lo que decías tú, la segunda parte al final, es verdad que Barcia tiene esa ocasión que decías antes, que salva Cantero también en la segunda parte, me refiero, que es la que salva con el pie, que a Con mí el me pie, parece la sí, mejor sí. parada de todas. A mí esa me parece la mejor parada de todas. Para mí fue más complicada la de Barcia en el córner, porque es que va casi La que va abajo, abajo con la mano. Sí, sí, sí. porque pone la mano casi justo en el bote y digo, "Hostia, es que si el bote es un segundo antes se la come, tío. Sí, sí, Pero, sí. pero A mí la del pie también me la parece del pie es espectacular también. espectacular, sí, sí, porque además es un remate desde dentro del área pequeña, De fútbol sala, yo saca el para mí pie, digo, de fútbol sala sí, saca la mano, sí, sí, la pierna en este o de caso. balonmano, sí, 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 total, total. Y bueno, luego tiene ese pejiño, ese pase que le da Ale García dentro del área pequeña en vez de rematar, que también falla la ocasión Las Palmas. Pero más allá de eso, tampoco hay muchísimas ocasiones hasta en el minuto, ya en el descuento, que Miyashiro intenta meter el gol. Como dices tú, creo que un poco entre los cambios y demás, Las Palmas no va a matar el partido, no va por la yugular del Burgos, Mm. y creo que a raíz de ahí se entiende un poco esa segunda parte. Y repito, creo que excepto 10-15 minutos en los que el Burgos, como decía antes, consigue transitar mejor y llegar un poco, pisar un poco más área rival. Creo que tampoco Las Palmas sufre en exceso y creo que Jorcas hace una o dos paradas tampoco muy difíciles durante la segunda parte. Pero para mí no tenía el Burgos las armas o los efectivos para generar un mínimo de run run. O sea, a diferencia de otros partidos, por la mala racha, creo que lo olía, joder, nos van a marcar o casi casi, pero es que este no tendríamos que haberle dado mínimo chance a que el Burgos nos hiciera algo. Por eso digo, Barcia lo vi flojo porque hay una jugada de Ferniño que que se lo lleva casi en la media vuelta metiendo un mínimo cuerpo y demás y acaba en un tiro que desvía Orcas y demás. O sea, creo que eso se lo podía haber ahorrado y te resta a la hora de querer ir a por la yugular, como tú bien dices, que evidentemente no fue. Pues este es el análisis que hacemos de ese empate a cero entre Las Palmas y Burgos. Como decimos y dijimos al inicio del programa, ahora vamos a analizar en profundidad un poco el tema de la figura de Luis García, esta mala racha de la Unión Deportiva Las Palmas de 5 partidos sin ganar y demás. Así que cerramos aquí este análisis del empate entre Las Palmas y Burgos y pasamos ya al tiempo de debate con toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues entramos ya en este tiempo de debate, perdón, ya dejamos atrás ese tiempo de análisis, como decía, y vamos al debate. Como siempre hacemos,
Elegimos primero el MVP, el mejor jugador del partido, el que más destacamos del último encuentro, Miguel. Aparte de Cantero, que creo que fue el Sí, mejor del partido en general y diría casi que de la jornada, no sé, de Las Palmas, ¿con quién te quedas? ¿A quién destacas del partido? pues mira, aunque el fallo creo que empaña su partido, para mí vimos la mejor versión de Fuster y no es casualidad que haya sido en esa media punta. Por lo cual yo creo que se sintió cómodo, hizo que fluyera el ataque en la primera parte y para mí fue el jugador más destacado o el más potable en una versión que todavía nos deja altibajos a nivel general del equipo. Pues totalmente, yo coincido, me quedo con Fuster también y acabo de caer que en todo el análisis del partido no hemos mencionado, bueno, más allá del inicio, a Jonathan Viera, ¿no? Que fue quizás el que está ocupando esa posición de media punta y demás. Mm, Veremos lo que hace Luis García en los siguientes partidos, pero bueno, yo creo que más señas para poner a Fuster en esa media punta y que comande el ataque del equipo no puede haber, no puede dejar más señas el 14 de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que bueno, lo destacamos como el mejor jugador del partido. Y También además, tenemos un una par... cosa, Sergio, Sí, sí, además es dime. por una cuestión básica. Aunque el punta sea el primero que salta a la presión, si tu enganche o tu media punta no la acompaña, la presión es en vano. Para ir a esa presión, físicamente, tienes que estar bien casi todo el partido o el 70% del partido. Y por una cuestión de edad, Jonathan Viera no llega a eso. Ni tampoco creo que se le pida eso. Pero Fuster sí. En cuanto a querer, un ADN claro de Luis García es robar en campo contrario, asfixiar y volver y desde ahí generar. Y eso lo hace muy bien GC, porque salta la presión el primero, pero quien acompaña muy bien es Fuster. Es que Sí, no es que Jonathan Viera es fácil para sentarlo o para ponerlo titular. No, es que quizás hay que sentarlo porque el compañero hace mejor lo que nos viene bien para todos o lo que el míster quiere que hagamos. y además se suma que Jesse, que aunque es voluntarioso en la presión y demás, tampoco va al 100% de las presiones, tampoco va siempre fuerte. Entonces, si te suma un GC que a veces sí, a veces no va a la presión, con un Viera que no va a la presión, por lo que dices, por cuestión de edad y porque no es lo que se le pide, pues al final pierdes un poco esa mordiente de ir a apretar arriba. O si intentas que los dos presionen y aprieten arriba, luego quizás cuando les toque atacar y cuando les toque tener piernas frescas y mente fresca para atacar, pues no la tienen, pues por lo mismo, por una cuestión de edad y porque no es su estilo de juego, por así decirlo. Así Tal cual. que también por también por esa parte, y no solo por la ofensiva, sino también por la parte defensiva, creo que, repito, no hay más muestras para ver que Manu Fuster es el que debe ocupar esa media punta, incluso sabiendo que quizás vimos al mejor Manu Fuster en el Albacete un poco partiendo de la banda izquierda, pero yo creo que por el estilo de juego de Las Palmas, en esa media punta, quizás a veces tirándose a cualquiera de las dos bandas, es donde más puede brillar el 14 amarillo. Sí, sí, es que es así. Donde mejor estamos viendo, donde más cómodo se siente Fuster es ahí, en ese enganche. Sí, totalmente. Pasamos a los comentarios que tenemos en redes, un par de oyentes que nos han dejado aquí sus impresiones. Repetimos que en @horaud barra baja podcast nos pueden etiquetar. Después de los partidos ponemos siempre algún tuit para que nos dejen su opinión sobre el partido. También en nuestras redes personales, en @migueljs98 y @sergiodm con doble S y doble I. Y nos ponía Marquisios. Mira que han habido partidos para rajar del equipo cuando ganábamos sin quererlo ni merecerlo. Pues en este, que sí merecíamos la victoria sobradamente, la gente se vuelve loca. Lo ponía a raíz de. Me contestaba, en este caso a mí, a raíz del tuit que ponía sobre que el partido contra el Burgos es más un accidente que un mal partido. Yo entiendo que la gente critique y demás, más que por este partido en concreto, por la racha de resultados que viene dando la Unión Deportiva Las Palmas. A raíz de ahí estoy bastante de acuerdo en que han habido otros partidos que se ha ganado y no se ha jugado tan bien o no se han tenido tantas oportunidades,
Y en este, en cambio, en este partido en concreto, si encapsulamos lo que son los 90 minutos, me parece que es un partido bueno de Las Palmas, en el que no se tiene esa suerte de caragol. Es que el resultado eclipsa todo. Cuando estás bien, te ciega a ver que quizás hay carencias o que nuestro objetivo, el objetivo del staff técnico no salió, pero como ganamos no pasa nada. Pero cuando no va bien y el resultado no acompaña, todo se magnifica. Por lo cual sí que yo creo que en este partido quizás es el primero o es el que menos se merece este aluvión de críticas y sin embargo es el que más malos comentarios se está llevando. Sí, es que, o sea, repito, yo creo que es más eh, por La la racha situación, que sí, sí. realmente por el partido. Es la situación Sí, 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 lo total. que no, Porque lo que hace esto. no tengo ahora en mente del todo, por ejemplo, el partido que se gana en Zaragoza, pero no, creo que no fue un dominio tan aplastante como fue este, porque es que, repito, este No, partido Las yo me Palmas voy casi no al partido sufre del tanto en Valladolid, defensa. Sergio. Para mí el partido del Valladolid te pones por delante y te pueden haber empatado o incluso en alguna que otra te remontan y sin embargo te vas con un 0-1 de Pusela, tan feliz, Y defendiendo mucho tiempo en campo propio y por con ejemplo. con la posesión del balón con el Valladolid. Al final creo que es más, es difícil al final para el aficionado intentar eh, analizar el todo, ¿no? Y no solo el resultado del partido. Pero bueno, es lo que intentamos hacer nosotros aquí, lo que vamos a hacer ahora con este tiempo de debate sobre la figura de Luis García, que como decíamos antes está siendo un poco el blanco de las críticas. Ujú. En parte creo que entendible por un poco eh, quizás la gestión de los cambios y demás. Lo analizaremos ahora todo en profundidad. Y para lanzar este análisis, si te parece, tenemos otro comentario en redes de Aitor Blanco Morales, que respondía creo que a ti en un tuit que ponía sobre la situación y sobre las críticas a Luis García. Y respondía, él solo se lo ha buscado y es el responsable de que el equipo se le haya caído. La titularidad de Viera durante tantos partidos seguidos, el cambio de posición sin venir a cuento de Ale García, cambios que nadie entiende en las segundas partes, la ubicación de Pedrola, etcétera. Era un poco en la justificación que daba este oyente a las críticas que se vierten sobre Luis García. No sé qué te parece todo en general en este comentario del oyente. Hay varios frentes aquí que toca Aitor. La ubicación de Pedrola no lo entiendo. Yo creo que cuando salta al terreno de juego, creo que va a su posición donde está acostumbrado a jugar. Mm, los cambios son los que son. Si te fijas, la primera parte de la temporada no habían cambios porque mirabas atrás, como tantas veces decíamos, y para sacar lo que sacábamos, mejor no sacar a nadie. Ahora sí tienes, lo que pasa que como tú bien has dicho, están en su agosto y la rueda gira a toda hostia y ellos no están subidos todavía. Y ya aquí me detengo un poco más porque creo que la titularidad de Viera durante tantos partidos seguidos no lo hace titular Luis García, sino yo creo que todos sabemos quién o quiénes hacen titular a Viera, y si es en plural, uno de ellos es el propio Viera, y el otro para mí va desde arriba. Y ya te doy la palabra con lo del equipo se ha caído. Mm, que es algo que también he leído en varios sitios. El equipo se ha caído, ¿qué significa? Se ha caído del objetivo, se ha caído de una idea que si es por el objetivo Las Palmas sigue. Bueno, si es por objetivo, el objetivo de nuestro presidente es quedarnos en segunda, partimos de esa base. Si es por el objetivo que a priori todos nos imaginamos, seguimos en puestos de playoff. Y si el equipo se le ha caído futbolísticamente, creo que nos acuerda de otras etapas anteriores donde éramos la nada futbolística. Por lo cual hay varios frentes que creo que todos, todos los ámbitos que toca el aficionado, con todos los respetos, pues, y faltaría más que diera su opinión, eh, se juntan o se ponen en la costelera de la mala racha que sufre la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, al final, y empezando por lo último que comentabas de que si se ha caído el equipo,
Para nada, o sea, yo creo que Las Palmas sigue siendo el mismo equipo que hemos visto durante casi toda la temporada. Un equipo que ha basado sus buenos resultados en la defensa, que cuando no ha habido esa buena defensa, cuando los rivales te han encontrado los puntos débiles, has sufrido y has perdido partidos, como ha ocurrido en estos últimos 5 partidos, y que realmente son 5 partidos los que entre de ellos has sumado. Es verdad que te descuelgas de ese puesto de ascenso directo, que ya está a 5 puntos, sigues en el playoff, pero yo no veo que el equipo se haya caído. Es decir, yo creo que, y lo decíamos la semana pasada, el equipo le ha entrado en un momento de duda, quizás por unos malos minutos concretos contra el Racing, que a raíz de ahí te llevas un varapalo importante en un partido malo y, como repito, en unos minutos bastante malos. Y a raíz de ahí al equipo le entran dudas, pero la idea de todos los jugadores, la idea del entrenador sigue siendo la misma. Por tanto, el equipo se ha caído, quizás moralmente, pero futbolísticamente entiendo que no del todo, por ese tema de que sigue más o menos buscando la misma idea de juego y sigue siendo el mismo equipo. Y una vez mm, consiga cerrar su portería, como ocurrió este fin de semana, después de 5 partidos seguidos encajando gol, pues creo que Las Palmas va a volver a ir hacia arriba, a sacar resultados. Y repito, es que son solo 29 goles a favor. No, no esperemos un Racing de Santander o un Deportivo que meta 3 4 goles por partido. Las Palmas va a ir a resultados cortos, a controlar el juego y a defenderse más que atacar. Con el balón, pero a defenderse más que atacar. Por tanto, eh, obviamente es una mala racha de resultados, pero yo creo que, como venimos diciendo, condicionado un poco porque los nuevos fichajes que son una apuesta no están entrando del todo bien al equipo, no les están dando ese cambio que necesita el equipo, porque hay jugadores que no están en su mejor momento de la temporada, en su mejor nivel de la temporada. Al final también son, creo que ciclos incluso físicos y demás que sufren todos los jugadores durante la temporada. Y luego pues hay cosas puntuales dentro de eso, como por ejemplo una Ale García que nos dio bastantes puntos en la primera vuelta, que estaba con la flechita para arriba y que ahora mismo, después de la lesión, no se está encontrando su mejor versión. Eh, a raíz de ahí, pues hay decisiones de Luis García, como por ejemplo las titularidades de Viera, que siempre está esa duda de si es una decisión de Luis García o no. eh, que bueno, que pueden ser, sí que pueden ser más objeto de críticas que realmente el juego del equipo o el camino que está llevando el equipo. Que aún así no hay que quitar y olvidar que este metenero ha sido bastante malo, eh, pero creo que dentro de un proceso que lleva esta Unión Deportiva Las Palmas. Mira, el equipo se ha caído cuando decimos esto. Para mí, si me preguntas a mí, lo que el equipo está es jodido, que es lo que dijo Luis García cuando terminó el partido. El equipo está anímicamente muy jodido, como lo puede estar cualquiera. A raíz de ahí, me he encontrado en redes sociales y en medios, mm, me he encontrado que él ha perdido credibilidad, que el equipo se le ha caído y que algo así pasó con Pepe Mel. Entonces, vamos a aquello de dato mata relato y tengo aquí unos números apuntados. Pepe Mel, temporada 2021, jornada 25. ¿Sabes cuánto, en qué puesto íbamos, Sergio? Duodécimo. ¿Sabes a cuántos puntos? 17 de ascenso directo. Y esa jornada perdimos 3-1 contra la Almería. 32 puntos teníamos. Vámonos a Pimienta. Casualmente, en la jornada 25 llega Pimienta, la 21-22, Real Sociedad B, 0-0 en el Gran Canaria. ¿Sabes a cuánto estábamos de ascenso directo? A 11 puntos. Octava plaza, fuera de playoff. Sí, y esa temporada fue peor. O sea, me refiero, llegamos a estar más abajo. Estábamos en ese momento, jornada 25, 36 puntos. En ese momento, 9 victorias, 9 empates, 7 derrotas. Vámonos con Luis García, jornada 25, 0-0 también. ¿Sabes cuántas jornadas seguidas llevamos en puestos de playoff o ascenso directo? 17. 40 puntos que tenemos, sexta plaza y a 5 puntos del descenso. Repito, con Pepe Mel, que ya cierto medio dijo que Pepe Mel se fue en una situación parecida,
parecida a mis cojones, con perdón, 17 puntos de ascenso directo con Pepe Mel y nosotros 17 jornadas seguidas, lo que llevamos con Luis García, con un total de 10 victorias, 10 empates y 5 derrotas. Me molesta y me molesta bastante porque creo que vamos a... Al fin y al cabo, el fútbol no dista tanto de la vida y de la sociedad. Es más, para mí el fútbol es un reflejo de la sociedad porque muchos de nosotros como aficionados descargamos nuestra mierda y nuestra ira sentados en una butaca insultando a un jugador o al cuerpo técnico, ya no del otro equipo, de nuestro equipo. Termina el partido y lo primero que se le apunta, como no, es a la cabeza de Luis García, que es lo fácil, ¿no? Es decir, que casualmente no hacemos como autocrítica levantar la curva. ¿Qué hago yo como aficionado para mejorar? ¿Estoy siendo realmente un buen aficionado? Repito y con perdón, mis cojones. El estadio creo que tenía 16.000 de espectadores los que fueron y cada vez más triste. El estadio del cementerio de Siete Palmas no cambia mucho porque es un auténtico muerto. Entonces ya yo como aficionado estoy parto de una base un poco mala para exigirle a mi entrenador resultados. Le exijo resultados sin un previo análisis, sin autocrítica, y ya como prensa, ya si nos metemos como medio, yo como periodista, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando averiguar por qué Luis García se le está atascando el equipo, por qué Jonathan Viera no fluye como debería fluir, por qué GC no está bien, o por qué Ale García, o por qué Kirian o Loyodí, o por qué la defensa se nos ha vuelto blanda. No. Lo que busco es carnaza, Sergio, ¿eh? O sea, busco el vender porque es lo fácil. Voy a Twitter y lo que busco es generar cuantas más opiniones posible. La suerte caduca, dicen algunos. Y la suerte caduca, no, la suerte se busca y a base de trabajo. Y precisamente en nuestro trabajo diario me gustaría que cada oyente pensara cuántos días agradables o cuántos días de éxito tiene en su entorno laboral. Ya le digo yo que, y yo me incluyo, que quizás del todo el año que trabajo como un cabrón, un 30% es positivo. Y el fútbol de la vida, Sergio, para mí no dista tanto. ¿Por qué? Porque se pierde muchas veces más que se gana. Y en esas veces que perdemos y en estas malas rachas en las que se encuentra la Unión Deportiva Las Palmas, se nos llena la boca de esto de la evolución y del progreso y del orgulloso que estamos de crecer poco a poco a base de palos y de hostias. A base de palos y de hostias, menos en nuestro equipo, ¿no? En nuestra Unión Deportiva Las Palmas, que aquí le exigimos ganar. Le exigimos ganar y yo creo que pierde el concepto de lo que significa apoyar al equipo de tu tierra, porque para eso te quitas la amarilla y probablemente debajo tengas la blanca del Madrid o la blaugrana del Barcelona. Repito, y ya termino y te doy la palabra. ¿Hay un problema futbolístico? No. ¿Se le ha caído al equipo? No. Hay un bloqueo mental como cualquier persona en su entorno laboral lo puede tener o como dirigir a un grupo que tú dices, pues hoy no es mi día, pero vamos a salir adelante. Que es precisamente estas fueron las palabras de Luis García si se quedaron a escuchar la rueda de prensa. Tenemos una mentalidad positiva y el equipo está vivo. ¿Qué pasa? Que tenemos que trabajar y seguir creyendo en ellos, pero no. Nosotros, como aficionados, apuntamos a las cabezas, pedimos que pase el siguiente, pero yo mientras como aficionado en mi butaca lo que hago, en vez de animar, que es lo mínimo que se le puede pedir, se le puede exigir al aficionado, me pongo a criticar. Y ya si fuera como en el Sardinero, que llenamos la grada de afición y te llevas una hostia que duele, y es una hostia de realidad, me medio callo. Pero visto lo visto en el Gran Canaria el sábado, con 16.000 almas, a cada cual más callada, ¿voy a exigir? Joder, tío. Ese tipo de cosas me cuesta tanto entenderlas porque no analizo ni hago autocrítica. Y si no la hago en el fútbol, menos la voy a hacer como aficionado y mucho menos como persona. Wow. No puedo decir más nada, no puedo decir más nada porque tenía que soltarlo al ver tanta prensa, tanta facilidad para simplemente generar un puñado de interacciones y de visitas lo máximo que pueda, tío. No, sí, 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 a ver, eso está claro. Al final, en este tipo de mala racha, yo creo que, sobre todo el equipo, entre comillas, nos mal acostumbró a, bueno, es que acabó segundo en la primera vuelta. Es decir, yo creo que
Y aquí lo hemos defendido. Quizás estaba, no sé si sobrepuntuando, pero con un rendimiento muy alto por muchos momentos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y siempre hemos avisado, va a llegar el momento malo y lo importante es cómo va a reaccionar el equipo y cómo va a afrontar esos momentos malos la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo ha afrontado esta racha mala en la que, como dices, se juntan muchas cosas, malos rendimientos individuales, quizás... eh, un mal momento anímico, porque te llevas dos hostias contra Racing y Córdoba, quizás un poco, no sé si inesperadas, pero bueno, en las que muestras tus debilidades y te pueden entrar las dudas personalmente a cada jugador, ¿no? Eh, pero se ha respondido con el mismo plan que con el que se ha ganado y un poco intentando recuperar poco a poco a los jugadores, a la plantilla, a la idea de juego que se ha tenido durante todo el tiempo. Y como ha dicho Luis García, con ese proceso, con ese ir pasito a pasito, que aquí entra también creo que otro punto del análisis, que es que ese proceso, ese pasito a pasito, pues han dado dos o tres pasos atrás por incluir esas nuevas piezas en el mercado de invierno. El club consideró que era necesario, que había que reforzar al equipo, que había que cambiar, que cambió el 75% del ataque prácticamente. Es que Mm, más allá de GC, y podemos decir los extremos también con Pejiño y Ale García, el resto se ha cambiado todo. Es decir, se cambia una parte importante del ataque del equipo, por tanto yo creo que se dan unos pasos atrás que tienen que volver a recuperar las palmas y volver a recuperar el terreno perdido que, como digo, ha perdido en los meses, en el mes de enero por estos nuevos fichajes y por intentar meter en la rueda a estos nuevos fichajes. A partir de ahí creo que se conjugan esas dos cosas, ese mal rendimiento individual y ese tener que meter a los fichajes nuevos en la rueda y obviamente hay cosas que no salen igual de rodadas que salían en los meses anteriores. Hay partidos que no te salen las cosas o que desconectas durante algunos minutos, repito, como pasó por ejemplo contra el Córdoba, como pasó por ejemplo contra el Racing. Y a raíz de ahí te entran las dudas, no salen las cosas y pues tenemos esta mala racha de resultados que, repito, creo que son ciclos que pasan dentro de las temporadas y que Las Palmas, la contestación que ha tenido es seguir creyendo en el mismo proceso que ha puesto Luis García encima de la mesa desde el inicio, que por eso se fichó a Luis García, porque es un entrenador que tiene muy claro lo que quiere hacer y que creo que hay que verlo a 42 jornadas y no a 25 como llevamos ahora. Hay que ver sus resultados, me refiero. Eh, y es que, luego, es más, Sergio, perdona, obviamente, dime. si fuera el caso del Valladolid, te fijas, el Valladolid creo que llegó por momentos a rozar el farolillo rojo. Leganés igual. Cádiz estuvo por ahí, por ahí. En esos escenarios lo compro. Y compro que tú no entiendas la visión a 42 jornadas, sino a 25 o menos. Pero realmente, tío, es que me recuerda tanto. ¿Te acuerdas cuando en Almería, con el equipo tercero, creo que era, hace 2 o 3 temporadas, decidió cargarse al entrenador, tío? Que no me acuerdo quién entró, por quién salió, pero... Y tú decías, ¿este cambio en serio, tío? Un cambio así Sí, bueno, tan... a ver, sin ir más lejos, las palmas de Sergio Lovera, que lo echan a falta de 2 jornadas y es... no me acuerdo quién fue. Josico fue el entrenador, que fue el del, si no recuerdo mal, el del Cordobazo. Es que... Y mira, aunque hay ciertos cambios necesarios, y me voy a primera división, la Real Sociedad es uno de ellos. Prácticamente era una caída en picado, un problema futbolístico, y necesitas revivir tanto anímicamente como futbolísticamente, que es el caso de Matarazzo este, que lo está haciendo muy bien en Anoeta. Pero en el escenario en el que estamos, es que si miramos si ponemos el foco un poquito más allá del estadio, te entendería que esta situación tan de crispación la viera en el Gran Canaria Arena, con cómo está el Granca. No la viera en la Unión Deportiva Las Palmas. Es que ahí es un escenario que digo yo, pues mira, te compro todo esto y más, porque es que es una caldera ardiendo esa organización. Pero nosotros, tío, nosotros. Es que hay veces que el peor, ¿cómo te digo? Tú llegas a casa y lo que esperas es que tus hermanos o tus primos o lo que sea por Navidad te abracen y nosotros vamos a darnos hostias. Es que cómo puede ser Sí, a eso, tío. ver, yo
y al final no hay que ponerle la responsabilidad al aficionado en el sentido de que yo entiendo que después de 5 partidos sin ganar, después de una primera vuelta tan positiva, es hasta entendible Hombre, faltaría que la menos, pero afición... ¿qué quiere? Que, ¿El que- Luis García no quiere ganar? O sea, ¿de verdad? Esa es la no, pregunta. claro, claro, claro. Es que, Pero al final eh, ha sido además un entrenador y una temporada en la que siempre ha habido un sector, una parte que se ha quejado, porque incluso cuando se ganaba, la queja era que el fútbol era aburrido y que Las Palmas no jugaba nada y que se encontraba los goles. Y que jugaba mucho tiempo en horizontal con el balón y demás. Partiendo de esa base, que no a todo el mundo le va a gustar siempre y demás, eh, cuando los resultados no acompañan y demás, yo entiendo que al aficionado habitual de Las Palmas se cabree y critique porque tienes una mala racha. El tema, y como decías tú, es quizás los que no somos aficionados y somos algo más, intentamos contar la realidad de la Unión Deportiva Las Palmas sin tapar y sin esconder que hay una mala racha y demás. Creo que en muchos momentos se tira de la crítica fácil, del ir a por el blanco, que siempre sabemos en el fútbol que el blanco fácil es la cabeza del entrenador, pero yo creo que aquí hemos tenido un discurso bastante lineal durante toda la temporada. Y al menos en mi caso siempre he defendido lo mismo. Cuando a Luis García hay que testearle cuando llegue el momento malo de la temporada y ver su respuesta. Y su respuesta no ha sido inventar 5 cambios en la alineación, buscar una forma distinta de jugar. Su contestación a la mala racha de resultados ha sido mantener la misma idea de juego. Entiendo que lo que está haciendo en el trabajo semanal es recuperar moralmente a sus jugadores, porque exacto, hemos visto en partidos contra el Córdoba, por ejemplo, contra la Real Sociedad la semana pasada, que los jugadores intentando hacer el mismo juego no han terminado de creer del todo en esa forma de jugar, y creo que ahora mismo en ese trabajo está Luis García. Y repito lo que decíamos en el análisis ahora de este partido. eh, Creo que se volvió a ver una Unión Deportiva Las Palmas que volvió a creer y volvió a hacer bien lo que venía haciendo bien antes de este mes de enero. Por tanto, es difícil mirar a largo plazo en el mundo del fútbol porque parece que todo se acaba en el siguiente minuto. Pero yo creo que el trabajo está ahí, hay una buena base de jugadores y de idea de juego, y a raíz de ahí, de aquí a la jornada 42, como hemos dicho durante todos los episodios, eh, La Palma es de los equipos más lineales que se puede encontrar en la categoría. No tiene una gran estrella individual y por tanto entendemos que entren unos o entren otros en el terreno de juego. eh, el rendimiento del equipo más o menos va a ser lineal. Si sigue la caída libre y si Las Palmas no termina de conseguir resultados, no hay que descartar en este mundo del fútbol en el que lo que prima son sumar de tres, que Luis García termine saliendo. ¿Que está siendo el máximo responsable? No lo creo, creo que se reparte la culpa entre muchos factores distintos. y ya yo termino aquí porque no es que ves cómo juega el Depor, ¿no? Ves el ataque del Racing, ¿no? Ves la manera tan coral como, o tan bloque que es en el Castellón. ¿Cuándo y dónde valoramos a todos por lo mismo? Es decir, si voy a lo simple, Sergio, te puedes pegar tú media hora para hacer una derivada y yo me pego 45 horas para intentar sacar un número. Cada equipo tiene su proceso. Cada equipo tiene sus pros y sus contras. Y cada cual juega sus cartas, las que tiene, de la mejor manera que tiene. Y esto ya lo hablamos, me acuerdo, hace 2 o 3 episodios. Me da la sensación de que de puertas para afuera, o sea, de vestuario para adentro, estoy convencido 100% que el equipo, y como bien dijo Kirian, ellos saben que son candidatos a ascenso directo. De puertas para afuera, nuestro aficionado le resta valor a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero de fuera de la isla, la Unión Deportiva Las Palmas está visto como un puto equipazo, tío. Realmente lo pienso. Realmente lo pienso. ¿Qué dices tú? Hostia, sale lo yo dije, entra Kirian. Hostia, Kirian, bueno, ¿eh? Este juega bien a la bola. Coño, Jonathan Viera, mítico, este le da bien. ¿GC todavía está jugando? Hostia, pero y después te pega el picotazo ese. Joder, GC. ¿Entiendes? Pero para mí es y ya termino,
la nube que rodea, el entorno que nos rodea dentro de la isla, fomentados por una negatividad, una toxicidad impartida de los medios que claramente va a los aficionados. Que ahora bien, como tú bien dices, porque el mundo del fútbol es así y de la fe no se gana ni se suma de tres, es obvio. Y el día que Luis García tenga, esperemos que no, que Dios no quiera, a la Unión Deportiva Las Palmas, decimotercera a 12 puntos, como estaba Pepe Mel en la 2020-2021, te diré, pues, oye, toca hacer un cambio. Y es obvio. Pero a día de hoy, por favor. No, no, a día de hoy creo que lo que falta es que Luis García recupere moralmente, como estábamos diciendo, a los jugadores y a raíz de ahí van a volver a llegar el buen juego y los resultados. Eso o sea, porque creo que el recuperar moralmente a esos jugadores implicará pues que se mejore en defensa y que vuelvas a cerrar la portería como lo hacías al inicio de la temporada. Y es que déjame ya acabar con esto y yéndonos a los números y a los números puros y duros. Las Palmas sigue siendo el equipo menos goleado de la categoría con 20 goles en contra. Eh, entiendo que el siguiente, mira, el Burgos justamente con 24 goles en contra y es el equipo de la categoría, aun con esta mala racha, que menos ha perdido de toda la segunda división, con 5 derrotas. Racing, Castellón y Depor, que están por encima, tienen 6 derrotas. Es cierto que Las Palmas gana menos y empata más, pero también ese constante puntuación poquito a poquito, de un punto en un punto, cuando no estás obteniendo tus mejores sensaciones, también es positivo para mantenerte pues en ese puesto de playoff, en este sexto puesto que en el que está la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo. Esto no quita que al final haga falta ya un resultado positivo, o sea, haga falta ya una victoria Obvio, para un poco ahuyentar fantasmas, cortar la mala racha, por supuesto, y al final, pues volver a tener esas sensaciones positivas que se tenía pues hasta el mes de diciembre, diría yo. obviamente, claro. O sea, eh, al igual que el equipo le costó arrancar en agosto-septiembre y después fue hacia arriba en una línea ascendente, fue a raíz de una victoria. Quizás necesitamos eso, pero que no quita que el mes de enero haya sido una mierda. Pero como repito, como tenemos días de mierda en muchos lados, desde que el equipo entone, y eso a base de trabajo, de trabajo, de trabajo, y de que te entre una vez entre, quizás ya se destapona y iremos a mejor. Que también te digo, Y si lo, estamos a mejor, me juego el cuello, que también habrán aficionados que se quejen también. Vamos, bueno, a ver, eso lo tengo clarísimo. repito, hay el aficionado o las personas que opinan que prefieren un juego más divertido, entre comillas, que haya más goles, más ida y vuelta, más tal, a cambio de que quizás no se gane tanto como se ganó en la primera vuelta, pero bueno, para gustos colores y bueno, es lo que hay. Como nos estamos quedando ya sin tiempo para no pasarnos de esa hora y cuarto habitual del programa, si te parece, dejamos este tema de levantar la curva y demás para la próxima semana, que creo que es un debate que puede seguir estando presente o que bueno, que lo podemos recuperar en otro momento. Ujú. Y eso, en estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, pasamos a analizar un poco lo que fue esta jornada, cómo queda la clasificación y hacemos una brevísima previa del próximo partido. Venga, vámonos a ello porque la jornada 25 arrancó con un Leganés 1, Granada 0, Andorra 1, Real Sociedad B 2, Las Palmas 0, Burgos 0 y el sábado se cerró con un Zaragoza 1, Eibar 1. El domingo muchos partidos, Valladolid 0, Castellón 4, ojo este resultado, el Depor ganó 2-1 al Albacete, el Almería ganó 1-2 en el campo del Cádiz, un partido que se tendría que haber jugado el sábado, pero por las condiciones meteorológicas se disputó el domingo, cosa contraria al Ceuta Córdoba, que se suspendió por esta borrasca Marta, si no me equivoco. Seguimos con este Sporting 2 en el Molinón, Huesca 1, el Málaga que ganó con un golazo de la Rubia en el último minuto a la Cultural Leonesa 2-1 y la jornada 25 se cerró con el Racing 1, Mirandés 0, Racing, antes de que tú lo digas que estás deseándolo, nuevo equipo de Jaime Mata, ya el ex de la Unión Deportiva Las Palmas que fichó por el líder de la hipertensiones. ¿Cómo queda la clasificación? Con este Racing del que hablamos, líder, 47 puntos a 2, 45 puntos está el Castellón, diferencia de 2, como digo, puestos de playoff, el Deportivo La Coruña 43, Almería 42, el Málaga que se consolida como un equipo que va a estar ahí en playoff
en quinta posición con 41 puntos y quien cierra los puestos de promoción es la Unión Deportiva Las Palmas con 40 puntos. Por debajo está el Burgos, está el Sporting, está el Córdoba y ahí hay 3 puntos ya de diferencia con el Ceuta, que es décimo. Por debajo, nuestro próximo rival, colista de la categoría, el Mirandés, 20 puntos. 23 puntos tiene el Zaragoza, 25 la Cultural y cierra el farolillo rojo el Huesca con 27 puntos. El Valladolid es el que está ahí limitándolo, un punto por encima, también tiene un punto por encima la Real Sociedad B, que poco a poco, oye, pues va en auge un poquito, tal y como estaba hace unos meses atrás. Sí, y pues, bueno, 2 puntos por encima hay Andorra y Granada, que son los otros dos que están, digamos, que completan esa lucha por el descenso. Eh, y como decías, yo creo que al final Córdoba con 38, Sporting y Burgos con 39 son los que están ahí más cerca a tiro de un partido, digamos, de Las Palmas con 40 y hay un salto con el décimo que es el Ceuta, así que un poco ya ahí hay varios equipos en zona de nadie, que bueno, es lo típico en este momento de la temporada, que si enganchas 3 resultados positivos te pones arriba, que si enganchas 3 resultados negativos te acercas abajo y un poco en los próximos encuentros decidirán su futuro y luego ya creo que el resto está muy, muy colocado, los que van a luchar por el ascenso y los que van a luchar por el descenso. Mm. Así que bueno, y uno de ellos, como estamos diciendo, el Mirandés, que bueno, que está a 8 de salir de la salvación, que es el próximo rival de Las Palmas, el domingo a la 1 de la tarde. Eh, Rival que volvió a Andúa hace pocas jornadas, que ya le ganó a un Málaga que venía con 5 victorias consecutivas la semana pasada en Andúa propiamente, que ayer le hizo un buen partido y le plantó bastante cara al Racing y que no va a ser un rival fácil y además en un campo Andúa que se le da bastante mal a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué pasa? Que aquí vas directamente a los resultados, ves la tabla, abres tu aplicación de turno y ves, ¿dónde está el Mirandés? Último. Ah, debería ganar la Unión Deportiva Las Palmas. Fácil. Y fácil ya digo yo que no, porque como tú bien has dicho, están a 8 puntos de salir del farolillo, por lo cual esos ya no es que lo conviertan peligroso, sino muy peligroso. Como apunte ya para cerrar, dos nombres para mí, evidentemente Carlos Fernández, el máximo goleador del equipo con 10 dianas, mítico ya, que todos lo conocemos, pero refuerzo de invierno me pareció y me parece muy interesante. Javi Hernández, cedido por el Español, que tuvo un debut que creo que marcó 2 goles y ya lleva tres goles en 5 partidos. Jugador de banda, banda derecha que se suele meter hacia adentro y tiene buen golpeo, es jugador peligroso. Sí, al final un Mirandés que reforzó bastante en invierno, varios cambios, creo que hasta 5 o 6 incorporaciones y demás. Ayer le planteó un 5-3-2 al Racing, bastante marcado, buscando contras. Ya lo vimos aquí, que Las Palmas con un equipo, con un jugador menos y el Mirandés cuando intentaba combinar y demás, no es un equipo que con el balón sea muy bueno, pero es cierto que al contragolpe y buscando los espacios y demás son un gran equipo y sobre todo en su casa se hacen bastante fuerte en Andúba, que creo que eso les ha restado bastante competitividad al inicio de temporada que jugaron en el campo del Alavés, así que domingo a la 1 juega ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Mirandés. Lo estaremos analizando aquí el próximo martes. Así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos y reiteramos que dejen sus comentarios sobre todo lo que hemos tratado en este episodio, que los leeremos la próxima semana. Y como digo, pues ese domingo a la 1 Las Palmas Mirandés y lo estaremos aquí analizando el próximo martes. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.